Bueno, en primer lugar, yo creo que hay dos planos de rechazo, ¿no? Es decir, hay un plano que tiene que ver con defender, como defendió el conjunto de la sociedad, la construcción de todo un proceso de memoria, verdad, justicia. Yo creo que la reacción de la sociedad el día miércoles de las marchas fue un ejercicio formidable de memoria colectiva. Yo creo que de eso se trató básicamente. Pero además el tema es que jurídicamente el fallo fue muy cuestionado, incluso cuando uno lee los propios votos de la Corte, de los jueces de la Corte, advierte claramente las posiciones encontradas. Incluso pareciera como que es, además de generar, de ser más fácil de entender el voto en minoría de Lorenzetti y de Maqueda, es que además marca claramente cuál es el eje por donde hay que analizar el caso. Y a mí me parece central el tema de qué significa la ley más benigna. Eso es una cuestión muy importante a los fines de analizar de qué modo hay que entender la aplicación o no de una ley, en el caso de una ley más benigna, cuando plantea la valoración social del hecho. Me parece que es el centro neurálgico, el centro de gravedad del análisis. Y la otra cuestión es que además soslaya compromisos internacionales. Hay una ley vigente, la 27156, que es una ley que, más allá de discutir si es su aplicación o no, lo que queda claro en esa ley es que lo que hace es recoger, ratificar los compromisos internacionales. Esto es lo que hace esa ley. Es decir, mire, estos delitos no se pueden conmutar, no se pueden indultar. Incluso plantea la sanción de nulidad de cualquier acto de esa naturaleza. De modo que me parece que había, aún en el marco del derecho positivo aplicable, muchas herramientas que seguramente la Corte podía haber echado mano y no lo hizo. Yo creo que la pregunta es ¿por qué la Corte no resolvió mejor? Bueno, es un problema más bien de otra índole, pero yo creo que tenía otro camino, y el camino que nosotros lo tratamos hacia el interior del Ministerio Público cuando hablamos con los fiscales, es precisamente cuestionar el 2 por 1 por su inaplicabilidad, porque se trata de crímenes de lesa humanidad, porque además el marco de análisis desde el punto de vista jurídico estrictamente tampoco es el correcto. De modo que seguimos sosteniendo que la Corte, con ese fallo, me parece que ha pegado muy fuerte, impactó muy fuerte en el proceso de memoria, verdad y justicia. Y la reacción de la sociedad me parece que ha sido el efecto más positivo de ese fallo, ¿no? Es decir, yo creo que ha servido como una especie de acicate y una especie de ayuda a memoria, ¿no? Es decir, miren, este proceso de memoria, verdad y justicia, la memoria colectiva es una construcción de la sociedad toda, y está vigente. La ratificación, la vigencia de esa construcción me parece que ha quedado evidenciada ese miércoles, y de algún modo refleja lo que la propia Corte lo ha dicho en otros tiempos, cuando hablaba de que era parte del contrato social y que era un camino sin retorno. Cuando dijo, miren, el proceso de memoria, verdad y justicia estaba instalado en las instituciones de un modo irreversible. Me parece que esto ha sido básicamente, y el compromiso de todas las agencias, no nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo, o los primeros tiempos del año 2009 o 2008, tuvimos la Comisión Interpoder. Esto marcaba el compromiso de todas las agencias en función de un objetivo común, que era investigar los crímenes de la dictadura. El fuerte contenido moral me parece que ha sido el que le ha dado el prestigio que tuvieron también este proceso, ¿no? En ese sentido. Y bueno, desde luego, preocupa el hecho de que estemos en presencia de un retroceso fuerte en materia de derechos humanos, ¿no?